¿Qué sucede cuando alguien cambia el amor verdadero por una obsesión pasajera? Elena dedicó su vida a Eduardo, pero lo único que recibió fueron críticas y humillaciones. Cuando él la abandona por una mujer más joven, parecía que su historia terminaría en ruinas. Pero el destino está lleno de sorpresas. Elena encuentra fuerza donde menos la esperaba y demuestra que el verdadero valor va más allá de las apariencias. Mientras ella renace, Eduardo descubre el amargo precio de sus decisiones. ¿Estás listo para una historia de giros y vueltas, lecciones profundas y una victoria que no olvidarás? Elena, ¿te has estado mirando al espejo últimamente?, preguntó Eduardo, apoyándose en el marco de la puerta del dormitorio. Su expresión era de impaciencia. Elena se giró lentamente, sosteniendo el peine que usaba para arreglarse el cabello. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que te estás volviendo descuidado. Esas líneas en tu cara no estaban ahí antes, señaló con un gesto vago. Respiró hondo, intentando contener su ira y su humillación. Haré todo lo que me pidas, Eduardo. ¿No es suficiente? Aún no. El esfuerzo no basta si los resultados no aparecen. Se encogió de hombros y salió de la habitación sin esperar respuesta. Elena miró su reflejo en el espejo. Detrás de su cansancio, todavía había un brillo en sus ojos que intentaba mantener. Pero las palabras de Eduardo resonaron en su mente, como una frase de la que nunca podría escapar. Poco después, los dos salieron para otra mañana de novatadas. Eduardo corrió vigorosamente, mientras Elena intentaba seguirle el ritmo. Sus pasos eran pesados y el frío de la mañana hacía que le ardieran los pulmones. «¡Date prisa, Elena!», gritó Eduardo, sin aminorar el paso. Tropezó levemente, pero recuperó el equilibrio, obligando a sus piernas a moverse. Su respiración era irregular y el sudor le corría por la cara, pero no se atrevía a quejarse. «No soy joven como tú, Eduardo», dijo jadeando. «Deja de usar eso como excusa. Es una cuestión de disciplina». Él se volvió para mirarla por encima del hombro. «¿Crees que me gusta envejecer? Estoy luchando contra esto. Deberías hacer lo mismo». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con escaparse, pero mantuvo su atención en el suelo frente a ella. Cuando finalmente llegaron a casa, Eduardo fue directo a la cocina, mientras Elena se desplomaba en el sofá. «Esta noche hay un baño de hielo», anunció casualmente. «Eduardo, no puedo seguir así», habló en tono bajo pero firme. Él se detuvo y la miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Por supuesto que puedes. Es por tu propio bien, Elena. Ya lo sabes». Sus palabras sonaron como un eco vacío, desprovisto de compasión. Elena sabía que no podía discutir. Esa noche, mientras se sumergía en la bañera llena de cubitos de hielo, su cuerpo temblaba no solo de frío, sino también de desesperación. Al día siguiente, durante otra carrera, Elena sintió que sus piernas no la sostendrían por mucho tiempo. Cada paso parecía un esfuerzo sobrehumano. Eduardo corrió adelante, ajeno a su condición. De repente, todo se volvió oscuro. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital. Una enfermera ajustó la vía intravenosa a su lado, mientras un médico revisaba un monitor. «¿Qué pasó?», preguntó Elena con voz débil. «Te desmayaste de cansancio», explicó el médico. «Está deshidratada y necesita descansar». Elena sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Finalmente, se alejó de las exigencias de Eduardo, pero sabía que esto solo sería temporal. Elena observó el techo blanco del hospital mientras escuchaba el sonido ahogado de pasos en el pasillo. Se sentía vacía, como si se hubiera dejado una parte de sí misma en esa carrera. Cuando Eduardo entró en la habitación, ella notó la expresión casual de su rostro, como si la visita fuera una formalidad. «¿Cómo estás?», preguntó sin emoción. «¿Cómo piensas?», respondió ella con tono amargo. «Me desmayé porque mi cuerpo no aguantó más».
Eduardo se encogió de hombros. Quizás sea hora de tomarse más en serio su salud. Elena parpadeó con incredulidad. Tomando en serio mi salud, eso es exactamente lo que me trajo aquí. Antes de que pudiera responder, una joven enfermera entró en la habitación. Su nombre, Laura, estaba bordado en su uniforme. Llevaba un portapapeles y una sonrisa educada. «Buenos días, señora Elena. ¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias», respondió Elena, tratando de ignorar su malestar ante la presencia de Eduardo. Laura se volvió hacia Eduardo sin perder la sonrisa. «¿Y usted, señor? ¿Está todo bien con tu salud?» «Por supuesto», respondió Eduardo, con un encanto que Elena reconoció de inmediato. «Necesito cuidar mi forma. No es fácil mantener este ritmo». Laura se rió suavemente. «Me imagino que no». Elena agarró la sábana entre sus dedos y sintió crecer una ira silenciosa. Cuando Laura se fue, se enfrentó a Eduardo. «¿Qué fue eso?», preguntó sin ocultar su irritación. «¿Eso qué?». Eduardo se encogió de hombros. «Solo estaba siendo educado. Parecías estar coqueteando». Él se rió sacudiendo la cabeza. «No seas ridícula, Elena. Quizás se esté excediendo porque está cansada». Elena volvió la cara y se tragó las palabras que quería decir. Días después, cuando le dieron el alta, Eduardo no apareció a recogerla. Salió del hospital sola, abatida, pero aliviada de regresar a casa. Cuando cruzó la puerta, Eduardo ya la estaba esperando, pero en lugar de darle la bienvenida, fue directo al grano. «Quiero el divorcio». Elena se quedó helada. «¿Qué? Necesito una nueva vida. Alguien que me acompañe». La miró de arriba a abajo, como si fuera un objeto desgastado. «Ya no somos compatibles, Elena». Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se aferró con fuerza. ¿Y quién sería esa nueva vida? ¿Laura? Eduardo soltó una risa fría. «No importa quién sea, lo que importa es que esto...». Hizo un gesto entre ellos. Terminó. Elena intentó discutir, pero Eduardo parecía implacable. Ofreció la casa como parte del trato, siempre que facilitara el divorcio. «Acepto», dijo finalmente Elena, en voz baja pero firme. Eduardo, aliviado, comenzó a empacar sus cosas en los días siguientes. Cuando finalmente salió por la puerta, Elena se quedó sola, rodeada de recuerdos y un silencio abrumador. En las semanas siguientes, luchó con el peso del abandono. Los días eran largos y solitarios, pero poco a poco, Elena empezó a encontrar fuerza en las pequeñas acciones. Limpiar la casa, cuidar el jardín, reconectarme con amigos que había descuidado. Se prometió a sí misma que, a pesar del dolor, no dejaría que Eduardo destruyera lo que le quedaba de vida. Eduardo estaba radiante en su nueva vida con Laura. Los dos parecían inseparables y frecuentaban lujosos gimnasios, restaurantes de moda y fiestas exclusivas. Mostró a la joven como un trofeo, mientras ella disfrutaba del estilo de vida que él le brindaba. «Eres increíble, Eduardo», dijo Laura mientras se probaba un collar caro que él le había comprado. «Pero creo que este anillo también me quedaría perfecto». Eduardo se rió, incómodo. «Vayamos despacio, Laura. Ya he gastado mucho este mes». «Ay, Eduardo, no seas tan estricto. La vida es para disfrutarla». Suspiró y aceptó a regañadientes, pero sintió el peso de la situación. Sus gastos se estaban disparando y su cuenta bancaria empezaba a sufrir las consecuencias. Pasaron los meses y Eduardo empezó a notar las incesantes exigencias de Laura. Cada vez más zapatos, cenas lujosas y viajes caros se convirtieron en la norma. Intentó seguir el ritmo, pero el estrés empezó a afectarle. «¿No crees que estás exagerando un poco, Laura?», preguntó durante la cena. Ella arqueó las cejas sorprendida. «¿Exagerando? Eduardo, solo estoy viviendo la vida que me prometiste». Intentó reír, pero sabía que estaba en su límite. Un día, mientras hacía un duro entrenamiento en el gimnasio,
Eduardo sintió una opresión en el pecho. Se detuvo inmediatamente y se sentó en un banco para recuperar el aliento. El entrenador se acercó. ¿Está todo bien, señor Eduardo? Sí. Solo necesito un minuto, respondió, aunque sabía que no estaba allí. El incidente fue la primera señal clara de que su cuerpo ya no estaba a la altura de su agotador estilo de vida. Pero Eduardo ignoró las advertencias. Continuó forzando su físico, tratando de ocultar las dificultades de Laura. «Te estás volviendo lento, Eduardo», bromeó Laura un día, mientras él intentaba acompañarla en un entrenamiento. «Estoy bien», insistió, pero el cansancio era evidente. Al final, sucedió lo inevitable. Durante otra sesión de entrenamiento, Eduardo se desmayó. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron agotamiento severo y le advirtieron que necesitaba cambiar completamente su rutina. Sin embargo, para Laura, la hospitalización de Eduardo fue el principio del fin. «Necesitarás tiempo para recuperarte, ¿no?», preguntó mientras tomaba su mano en el hospital. «Sí, pero estaré bien. Solo necesito descansar». Ella suspiró y soltó su mano. «Eduardo, no puedo vivir así. Necesito a alguien que pueda seguir mi ritmo. Laura, por favor. Lo siento mucho, tengo que ir». Laura lo dejó esa noche, sin mirar atrás. Eduardo estaba solo en el hospital, mirando el techo blanco y sintiendo el peso aplastante de sus decisiones. Sin recursos económicos y sin poder volver a trabajar en el gimnasio, Eduardo enfrentó su peor realidad. Estaba arruinado, solo y con mala salud. Fue entonces cuando decidió regresar con Elena. «Ella siempre estuvo a mi lado», pensó, mientras reunía el coraje para buscarla. Elena estaba sentada en su balcón, contemplando el jardín que comenzaba a florecer. Cuidar las plantas se había convertido en una forma de terapia, algo que la ayudaba a encontrar el equilibrio. Estaba sosteniendo una taza de té cuando escuchó un tímido golpe en la puerta. «Te responderé, amor». La voz de Gabriel, su nuevo compañero, llegó desde el interior de la casa. Elena sonrió al verlo cruzar la habitación con pasos confiados. Sin embargo, cuando se abrió la puerta, la expresión de Gabriel se endureció. «Elena, hay alguien aquí para ti». Al acercarse, Elena vio a Eduardo, con una apariencia completamente diferente. Estaba más delgado, demacrado y parecía nervioso. «Elena», comenzó Eduardo con la voz entrecortada. «Necesitaba verte». Ella se cruzó de brazos con firmeza. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Yo cometí muchos errores». Miró hacia abajo, avergonzado. «No me di cuenta de lo importante que eras para mí hasta que lo perdí todo». Gabriel permaneció cerca, observando la escena con calma, pero dejando claro que estaba allí para protegerla. «Elena, ¿quién es?», preguntó en voz baja. «Este es Eduardo, mi exmarido». Su respuesta fue tranquila pero llena de significado. Eduardo tragó con fuerza. «Solo quería disculparme. Yo era ciego, arrogante. No merecías nada de lo que hice». Elena suspiró y lo evaluó con ojos que ya no reflejaban ira, sino una indiferencia que él nunca esperó. «Gracias por decir eso, Eduardo, pero mi vida siguió adelante». Gabriel puso su mano sobre su hombro, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Eduardo. «¿Quién es él?», preguntó Eduardo con la voz llena de dolor. «Mi marido, Gabriel». La sencillez de la respuesta de Elena fue como un golpe final para Eduardo. Bajó la cabeza, derrotado. «Me lo merezco». «No se trata de merecerlo, Eduardo. Se trata de elecciones. Tú hiciste el tuyo y yo hice el mío». Sin decir nada más, Eduardo se dio vuelta y se fue lentamente, dejando a Elena y Gabriel en la puerta. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel, envolviéndola en un abrazo. «Sí», respondió ella, sonriendo levemente. «Simplemente me siento libre».
Más tarde esa noche, mientras organizaba los últimos detalles de la renovación de su casa, Elena sintió una paz que no había experimentado en años. Gabriel se acercó a ella con una copa de vino y la invitó a bailar. «Has convertido esta casa en algo increíble», dijo, mientras la hacía girar por la habitación. «No solo la casa, Gabriel. Me transformé». Elena supo que había dejado atrás el pasado. Ahora finalmente podía vivir el presente y soñar con el futuro. Días después, Eduardo se encontró nuevamente en el asilo donde había trabajado durante tantos años. Ahora, él estaba allí no por elección, sino por necesidad. Su mala salud y la falta de opciones financieras lo obligaron a regresar al único trabajo que podía permitirse. El medio ambiente, que alguna vez fue algo que despreciaba, ahora parecía una metáfora cruel de su propia vida. Ayudaba a los ancianos con sus rutinas diarias, pero en cada expresión de cansancio que veía, sentía un reflejo de lo que se había convertido. Mientras tanto, Elena vivía una realidad completamente diferente. Ella y Gabriel estaban organizando una cena en su casa renovada e invitaban a amigos a celebrar un nuevo proyecto comunitario que ambos apoyaban. «Nunca pensé que podría volver a sentirme así», le dijo Elena a Gabriel mientras ponía la mesa. «¿Cómo esto?», preguntó, tomándole la mano. «Mana completo». Ella sonrió y él le devolvió el gesto, besando suavemente su frente. Durante la cena, Elena se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Se había liberado de las ataduras afectivas de Eduardo, encontrando un amor que la respetaba y valoraba. Al otro lado de la ciudad, Eduardo cenaba solo en su pequeño departamento, recordando los días en que lo tenía todo, pero no sabía valorarlo. Cogió una vieja fotografía de Elena y suspiró, sintiendo el peso de sus elecciones. Mientras Elena y Gabriel bailaban con música suave en la habitación iluminada por velas, ella supo que, a pesar de todo el dolor del pasado, había encontrado algo precioso, amor genuino y paz interior. Eduardo, por su parte, reflexionó sobre las lecciones de su viaje. Se preguntó si alguna vez se encontraría la redención.